Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Fernando Paz. Bueno, el tema principal es la hidratación. Vamos a hablar de tres etapas. Bueno, la primera etapa vamos a hablar sobre la fisiología del agua en el cuerpo humano. En la segunda etapa, cómo es la técnica de hidratación. Y la tercera etapa son las diferentes medidas que existen sobre lo que se utilizan para la hidratación. Entonces, en el deporte y la actividad física y en la vida, eh, la parte de fisiología es fundamental para que nosotros podamos entender el por qué nos tenemos que hidratar. Bueno, en primera instancia vamos a hablar sobre cómo está constituido el cuerpo humano. Entonces, en términos de lo que es la hidratación, entonces básicamente el cuerpo humano tiene lo que es un 60% de agua y un 40% en sustancias sólidas, un material sólido. Entonces, este 60% del agua está distribuido entre lo que es el agua que está dentro de las células, el agua que están en los espacios intersticiales, se llama así, y los que recorren nuestros vasos sanguíneos. Entonces, hay una pregunta la cual es muy importante, entonces que nos preguntamos muchas veces nosotros cuando estamos realizando actividad física, la cual es que ¿cuál es la importancia del agua? Entonces, el agua tiene demasiados efectos importantes en el cuerpo. Funciona en el metabolismo, funciona en la circulación sanguínea y además sirve como una sustancia, pues como un líquido refrigerante, ¿no? Que es parecido, pues supongámoslo así, parecido al de los carros. Es un líquido refrigerante que nos va a permitir mantener una buena temperatura, ¿no? Entonces, del cuerpo. Vamos a hablar de la parte que nos interesa a nosotros, que es la refrigeración del cuerpo. ¿Cómo mantener la temperatura corporal? Entonces, cuando hablamos de lo que es la refrigeración del cuerpo, es muy importante porque el cuerpo físico, o sea, nuestro cuerpo, produce calor por dos mecanismos. Entonces, hay que prestar mucha atención. Estos mecanismos son muy importantes. El primero, el mecanismo de lo que es el metabolismo, o sea, todas las reacciones químicas que produce el cuerpo genera calor. Pero por otra parte, el más importante de todos es el calor generado por la contracción muscular. Bueno, aquí podemos dar un claro ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos, cuando ustedes tienen frío, la temperatura ambiental baja. Entonces ustedes van a empezar a temblar. Ese temblor son lo que son las contracciones involuntarias de todos los músculos esqueléticos para que de esta manera pues pueda aumentar la temperatura corporal. Es decir, que se lucha contra la temperatura fría del medio ambiente a base del temblor. Cuando hacemos ejercicio, esa contracción muscular durante la práctica deportiva también va a ayudar a aumentar la temperatura. También mantiene la temperatura ideal, pero a veces por climas cálidos o simplemente porque es un ejercicio muy fuerte, la temperatura puede llegar a niveles muy importantes. Cuando esta temperatura sube a niveles muy importantes, se podrían generar perjuicios en el cuerpo si no se los pudiera controlar. Entonces aquí sale otra pregunta muy importante, la cual es, que nos dice así, ¿cómo se controla la temperatura con diferentes mecanismos? Entonces, uno de los mecanismos es que lo llamaríamos la famosísima vasodilatación. Nosotros vemos que el cuerpo se pone rojo, la cara se pone roja, el cuerpo se pone rojo cuando hacemos actividad física. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, que los vasos sanguíneos más cercanos a la piel se dilatan para que irradiamos calor como lo hace, supongámoslo así, como lo hace un radiador de un carro. Entonces, lo que hace es irradiar calor a las superficies externas o a la superficie, al medio externo, al medio ambiente, que va a ser un poco más frío que nosotros generalmente. Y entonces es de esta manera donde ahí perdemos calor
y esto es una forma pues de perder calor que se llama la forma de conducción del calor hacia el medio externo. Entonces, para que esto no sea común, ese calor dentro de nuestra parte corporal, bueno, hay otra forma. La segunda forma de perder calor es la sudoración, ¿no? Pues para poder ver de gran cantidad del calor mediante la evaporación, que es el sudor, se genera en la piel cuando el agua, el líquido de las glándulas sudoríparas sale hacia la piel. Entonces ella se evapora, ese líquido se evapora y esa evaporación lo que nos va a permitir o nos va a ayudar es a perder calor por un sistema llamado evaporación. Entonces, aquí hay una parte muy importante. Entonces, solo estos dos grandes sistemas nos van a permitir que perdamos calor por parte de nuestro cuerpo. Bueno, entonces aquí viene otra parte muy importante. Por otra parte, además, en el medio externo existe otro sistema que es el sistema del viento. La brisa que hace que la capa más cerca de aire esté en el cuerpo y pues esto vaya cambiando de una manera permanentemente pues, y tengamos cambios de temperatura, ¿no? Por parte de lo que es el medio ambiente. Entonces, por eso pues también es que a veces la brisa y el viento, pues estas temperaturas más frías nos van a ayudar pues a mejorar nuestro sistema de temperatura corporal. Bueno, esos son los tres mecanismos fundamentales, ¿no? Y pues también tenemos lo que definitivamente hay que mantener un equilibrio entre el líquido que ingresa, que nos permite estos mecanismos, sobre todo de sudoración. Bueno, y el líquido que ingresa, entonces, bueno, aquí hay una pregunta muy importante también, que nos dice que cuando yo hago actividad física, mi líquido que egresa aumenta su cantidad y puede llegar a perder pues hasta 2 o 3 litros en 3 minutos, 4 litros durante la práctica deportiva. Entonces, bueno, por tal razón debo responder selectivo para que no caiga en el error de generar una pérdida de líquido sin reposición, produciendo la deshidratación. Entonces, y también pues se produzcan lo que son las alteraciones pues de la pérdida del calor del cuerpo pues durante esa práctica deportiva, ¿no? Entonces, por otra parte, lo que se pueden hacer son grandes males y en segunda parte pues es la parte de la deshidratación, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cómo me debo hidratar para saber cómo dilatar. Entonces, aquí tenemos varias cosas en presente. Bueno, la primera condición, qué tipo de clima tengo en este momento o en ese momento en el que estamos practicando actividad física. Si está haciendo calor, si está haciendo frío, hay demasiada humedad. Bueno, mi deporte es demasiado exigente. Entonces, puedo hacer ejercicio en la calle o un parking o lo hace habitualmente de un gimnasio. Entonces, desde esas condiciones debo determinar y mirar cómo me voy a hidratar. Una forma de medir mi grado de hidratación como estudiantado en el momento es el color pues de lo que es la orina, ¿no? Entonces, aquí hay que tener muy claro y prestar mucha atención en esa parte. Es esa forma de testear la hidratación. Esa forma de testear la hidratación es muy sencilla. El color de la orina es un color claro, parecido más o menos como al de la champaña. Bueno, también lo puedo mirar, puedo saber cuando llore y pues mirar si mi nivel de hidratación es el adecuado. Por otra parte, si mi orina es oscura, yo estoy considerando ahí que me falta el líquido. Desde otro, si mi orina está clara, pues puedo considerar que mi hidratación, la hidratación de mi cuerpo, pues es buena, ¿no? Entonces, bueno, para continuar diríamos que la cantidad de líquido, pues para el tema de inversión en ese sentido, bueno, cuando yo termino mi ejercicio, como está calor, como está el color de mi orina, voy a mirar
si realmente este proceso de hidratación durante la práctica deportiva pues fue el correcto, ¿no? Fue el adecuado. Entonces hay que tener claro esta parte y así poco a poco ir aprendiendo sobre cómo me hidrato. Bueno, por otra parte hay una pregunta muy importante, la cual es que dice ¿cómo me debo hidratar? Aquí hay que prestar mucha atención para los que realizan actividad física y se hacen esta pregunta de cómo me debo hidratar. Bueno, yo me debo hidratar siempre antes, durante y después de la actividad física. Todo el tiempo debemos estar tomando líquidos. Debo evitar el primer signo de deshidratación, que es la sed. Todo mi proceso de hidratación es pues para que yo no sienta sed. Ya de momento que siento sed, pues entonces ahí es donde es el problema, ya que hay un nivel de deshidratación. Entonces, importante, por tal razón, lo que debo hacer, mi objetivo fundamental es de la hidratación durante la práctica deportiva, es evitar la sensación de sed. Entonces, aquí muchos se van a hacer esta pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, lo que debe hacer es, debe tomar pequeños sorbos de líquido durante el proceso, antes, durante y después del ejercicio físico. Porque si yo tomara más cantidad de líquidos, pues voy a aumentar también mi cantidad de las veces necesarias pues para ir al baño, ir a orinar, ¿sí? Entonces hay que tener claro esa parte. Entonces, quejarte era si yo en una carrera de 10 kilómetros, un ejemplo, en una competencia en que en alguna ciudad, como por ejemplo Bogotá, y tengo que entrar al baño 2 veces durante esa carrera, entonces aquí pues puedo perder tiempo y no es lo ideal y no siempre pues van a dar las condiciones para ir a un baño, ¿no? Entonces hay que tener claro esa parte. Y bueno, pues entonces pues lo que definitivamente pues se debería hacer es tomar pues pequeños sorbos de líquido sin exagerar pues sin exagerar la hidratación, ¿no? Pues también por otra parte no es justificable pues tomar grandes cantidades de agua, porque esas grandes cantidades de agua no solo van a sentar mal, sino que también pueden producir cólicos, ¿no? Pueden producir pues fuertes dolores de estómago y pues puede sentirse pesado y esto poco le va a ayudar en la práctica deportiva. Todo eso siempre toca tomarlo en pequeñas cantidades de líquido. Bueno, es importante considerar qué tipo de líquido voy a tomar. Aquí hay otra parte muy importante. Aquí es muy importante esta parte, así que bueno, esto depende de muchos factores. Entonces, ¿qué puedo tomar? Una sustancia hidratante. Bueno, hay muchas personas que la solución hidratante no lo toman porque pues tiene mucha glucosa. Esto es muy rico en fructosa, tiene 11 calorías y está, bueno, y esta persona entonces está buscando más bien bajar de peso. Entonces es mejor que considere el agua como un elemento pues de lo que es la hidratación. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar a consideración qué líquido pues debo tomar antes, durante y después de la práctica deportiva, ¿no? Permanentemente. Lo que son pues sorbitos pequeños y qué cantidades pequeñas. Bueno, evite que tenga un sobre de distensión abdominal, pues por sobre distensión gástrica. Puede evitar lo que son disconformes como cólicos, sensaciones de pesadez y esas cosas, que son las 3 condiciones que pues deben manejar para hidratarse, ¿no? Eso ya hablamos anteriormente, pues tienen que tenerlo muy importante. Bueno, por otra parte, también vamos a hablar de lo que es la hidratación y sus características. Bueno, este gran tema se llama pues lo que es la hidratación. Vamos a hablar del tipo de bebidas que yo puedo utilizar y sus características. Entonces, aquí es muy importante, demasiado importante. Entonces, aquí les vamos a dejar, en la pantalla les voy a dejar lo que son las bebidas. Vamos a hablar de cada una de ellas. La primera bebida es el agua pura. Entonces, esta bebida no tiene electrolitos, es decir,
no tiene sales, no tiene cloruro de sodio, que es la sal más importante que nivela pues el sudor, no tiene potasio, no tiene cloro y no tiene calcio, no tiene sal. Esta bebida, lo más importante pues que es utilizarlo pues cuando yo hago actividades no muy fuertes, es decir, en la etapa cuando pues el deportista estaba haciendo sus actividades físicas a un nivel moderado, pues que no va a pasar, no va a pasar en la obra perfectamente ese líquido ideal, ¿no? Entonces, bueno, la segunda bebida que la va a estar dejando aquí es una bebida, es una solución hidratante, es el Gatorade. Entonces, estas ya tienen sales minerales, tienen glucosa, que es el azúcar, pues tiene fructosa, que es otro tipo de azúcar proveniente de lo que es de la fruta y son pérdidas que son ideales pues para las actividades que pasan la hora. Bueno, si yo voy a caminar 2 horas, por ejemplo, 2 horas de actividad física, en un tiempo pues que sea bien soleado y al aire libre, pues ahí es donde es muy ideal utilizar esta combinándola con el agua. Se puede hacer eso, se puede combinar una solución hidratante con agua. Y pues pudiera dar a lo que son unos sorbos de agua y más o menos cada 30 minutos un buen sorbo de solución hidratante. Se puede mezclar, se puede hacer este procedimiento. Si el sabor del agua, por ejemplo, no le gusta, yo puedo mezclar la solución hidratante con el agua, como estas 2 partes de agua o como se la parten 2 partes de agua y 2 partes de solución hidratante. Entonces esto perfectamente te va a permitir hidratarte para que tenga pues el agua un buen sabor y mi agua no tenga características pues que vayan de alguna manera a alterar los electrolitos o la glucosa, bueno, etcétera. Aquí también les voy a dejar lo que es la tercera bebida. Aquí muy atentos a esta parte. La tercera bebida pues son las sustancias energizantes, ¿no? En el caso de los pacientes que hacen una actividad física no tan enérgica, no tan fuerte, no es ideal la solución energizante. Pendientes aquí, ¿por qué? Porque esta me va a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca. Me aumenta las ganas de ir al baño, a orinar, o sea, la diuresis se llama, lo que aumenta la posibilidad de hidratar, la pérdida de líquidos y me puede aumentar, como anteriormente, pues ya lo había mencionado, lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, en la tensión arterial. Y esto pues se va a ver afectado en general lo que son las alteraciones del ritmo cardíaco. Por tal razón, esta bebida en casos de pacientes no profesionales o que por alguna razón pues entrenan pues solamente porque su bienestar físico o porque su salud o por su salud, pues esto pues no va a ser recomendable, ¿no? Entonces, la otra bebida es el café, el famosísimo café, que para que me quite el sueño, bueno, ¿qué se puede decir? Que es una sustancia energizante menos fuerte, pues que las bebidas energizantes que ya conocemos, ¿no? Entonces, como tal, esta bebida pues no va a ser la indicada también al momento de realizar ejercicio físico, ya que esta también, debido al aumento de la frecuencia cardíaca, también va a haber un aumento a la tensión arterial, pero puede utilizarse, pues digámoslo, por ejemplo, en el transcurso del día, para sentirse animado, en pequeñas dosis. Entonces, esta bebida no va a ser no va a ser la indicada absolutamente, pero pues tampoco es que digamos que no la podemos consumir, sino que sí es indicado como una base para una hidratación específica, porque no nos va a servir en el sentido de realizar actividad física. Entonces, un resumen, recomendación número 1, el agua, pendientes, el agua. Recomendación número 2, para actividades prolongadas, bueno, y en tiempos muy cálidos, son las soluciones hidratantes. La opción también número 2 podría ser mezclar el agua con soluciones hidratantes, pues que, bueno, podría ser como lo que le dijimos anteriormente, que es, bueno, para no tener un buen sabor.
Y las soluciones, que es el café, pues que es recomendable pues en pequeñas dosis y más no como un hidratante en actividad física, sino para mantener únicamente lo que es el ánimo agradable pues en lo que es en el transcurso del día, ¿no? Eso básicamente pues es lo que debemos utilizar. Y pues esta es la parte de lo que es la hidratación. Por otra parte, lo que es la reflexión pedagógica, básicamente desde mi punto de vista, es estar muy informado, muy consciente de lo que es el proceso de hidratación en los deportistas, ¿sí? Ya que esto es de suma importancia pues al momento de enfrentarse a algún tipo pues de competición. Si es así, hay que tener muy claro qué tipo de hidratación es la adecuada. ¿Para qué? ¿Esto para qué? Pues para que nuestros participantes realicen un buen desempeño en sus pruebas, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros queremos como profesores. Y más que eso, es estar consciente que la salud del participante es lo más importante en ese momento. Bueno, como licenciados en educación física, está en nuestras manos pues tener muy claros estos conocimientos, muy claros estos aspectos generales sobre lo que es la hidratación en los deportistas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado mucho mi exposición, les agrade y muchas gracias. Gracias por su atención.